Queridos amigos, buenos días. El último bulo del presidente del Principado de Asturias, que nuestra comunidad autónoma crece en población y lucha contra el reto demográfico. Sí, es cierto, se han aumentado en 7.300 las personas que han venido al Principado, siendo el 80% de los que vienen a Asturias pensionistas y jubilados. Bienvenidos sean, pero han salido del mismo 8.600 personas en un rango de edad de entre 30 y 50 años. En otro orden de cosas, hemos asistido a la enésima confusión en cuanto a lo ocurrido en el accidente de Cerredo en 31 de marzo del 2025. Todo el mundo sabía que se extraía carbón, como ha quedado de manifiesto en las declaraciones que ha hecho la Nueva España, el superviviente del accidente ocurrido 3 años antes. Para nada sabemos qué ha sido de esas grandilocuentes investigaciones administrativas que había prometido el señor Barbón, tanto en la Comisión de Seguimiento o de Seguridad Minera y de la Intervención General de Servicios. 8 meses y ni una noticia. Por otro lado, y centrándonos ya en el Pleno, nuestros compañeros han puesto de manifiesto una vez más el atraco al bolsillo de los asturianos que suponen las transferencias directas y el abuso de las subvenciones nominativas a los amigos y conmilitones de siempre. De 74.000 euros en un año hemos pasado a 200 y pico mil euros solo para asociaciones del LGTBI, sin hablar de Jingua y de otras mamandurrias. Y en lo que se refiere a la actividad parlamentaria, nuestra medida estrella ha sido la presentación de una proposición no de ley para fomentar el acceso a la compra de la primera vivienda, la vivienda habitual, sobre todo para nuestros jóvenes, a través de medidas de política fiscal y económica. Asistimos, como siempre, a el rechazo o la abstención de los demás grupos parlamentarios a medidas tan razonables y tan sencillas como reducir los impuestos que gravan la adquisición en todo lo que podamos.